Y bien, tiempo de orbitar por el maravilloso universo tecnocientífico. Saludos viajeros y viajeras del saber. Bienvenidos y bienvenidas a Átomo, un programa de ciencia y tecnología de Telesur. Soy Jack Bravo y es un gusto en reencontrarme con ustedes en esta travesía cognitiva. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como Átomo Telesur, o si lo prefieren en mi cuenta en Twitter, Jack Telesur. Ahora, acompáñenme a revisar la bitácora innovadora que hemos preparado para ustedes en esta jornada. Veamos. Hoy nos enfocamos en Venezuela y en el bloqueo financiero, comercial y económico que sufre esta nación y que perjudica su buen desenvolvimiento. Por ello, Telesur asume la tarea de analizar y profundizar desde distintas fuentes informativas las consecuencias de lo que hemos llamado crímenes del bloqueo. Así Guía tu Cuerpo, Zona Verde, Congénero, Vidas y por supuesto Átomo. Analizamos desde múltiples perspectivas el impacto de un bloqueo que sitúa en el centro de la diana al pueblo. Emilio Hernández, profesor de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, es nuestro invitado y nos ayudará con el análisis. Veamos. La República Bolivariana de Venezuela vive un proceso político desde 1999 que cambió no solo la historia de ese país, sino que incidió en la región latinoamericana. Hugo Chávez fue el impulsor de políticas de alcance social sin precedentes, tomando la riqueza generada por la producción de petróleo para repartirla entre los más pobres. Esto generó que Estados Unidos colocara su atención en un país vital en la geopolítica mundial. Desde el golpe de Estado del 2002 hasta la fecha, el asedio ha sido constante. Guarimbas, decretos y hasta un presidente autoproclamado son utilizados como mecanismos para derrocar un proceso que se valida en elecciones cada año. Lo que más afecta a la nación bolivariana es el bloqueo económico. Este bloqueo, que se sustenta en sanciones unilaterales ilegales y que pasan por encima de la Organización de Naciones Unidas, son impulsadas desde el Departamento de Tesoro estadounidense y de la Oficina del Control de Bienes Extranjeros. Barack Obama y Donald Trump son los ejecutantes de los lobbies generados por factores que se oponen al gobierno. Las consecuencias: más de 350.000 millones de dólares de pérdidas para el Estado venezolano. Normalmente, cuando hay dificultades de financiamiento, que en este caso son propiciados desde afuera, uno de los sectores que más se afectan debido a lo específico de ciertas herramientas es el tecnológico. Por ello preguntamos, ¿cómo afecta el bloqueo financiero al sector tecnocientífico? Bueno, el bloqueo financiero, que realmente empezó siendo un bloqueo crediticio, luego manipulación del tipo de cambio y ahora bloqueo financiero y bloqueo comercial, afecta a todas las áreas de la economía, obviamente. Pero en toda crisis, digamos en este caso una crisis inducida, pero en toda crisis en todas partes del mundo, uno de los primeros sectores que se ve afectado por recortes es el sector de la investigación y el sector tecnológico. ¿Por qué razón? Porque normalmente los resultados de las actividades de investigación científica y tecnológica son resultados que no son inmediatos, sino que son resultados a largo plazo. ¿Cómo los tecnólogos o científicos afrontan el bloqueo en sus áreas? Bueno, depende del área, ¿no? Porque hay áreas de investigación que no requieren de tanto dinero. Por ejemplo, si tú investigas en matemática o en física teórica, no necesitas grandes laboratorios. Pero si tú estás investigando cosas de biología, que necesitas tener equipos, necesitas tener posiblemente animales o plantas en el laboratorio y mantenerlas, cuidarlos, pues ahí afecta mucho más. Lo que hay que hacer, o lo que la gente suele hacer, digamos, las opciones que uno tiene son buscar financiamiento internacional, pero eso tiene la desventaja de que si tú buscas financiamiento en un ente distinto de un ente venezolano,
ellos van a poner sus condiciones. Es decir, el ente que financia te dice, yo doy dinero, pero si se usa para estos y estos objetivos de investigación, que podrían no ser objetivos que necesita el país. ¿Cuál ha sido el plan o planes para resistir de manera activa ante esta situación? Bueno, desde el punto de vista personal, digamos, muchos científicos y profesores e investigadores pues han tenido que reducir sus actividades de investigación para poder dedicarse a alguna actividad remunerativa alternativa, ¿no? Entonces eso tiene incidencia en la investigación, ¿no? En los resultados. Desde el punto de vista de las investigaciones propiamente dichas, pues ha habido congelamiento de proyectos, ha habido redimensionamiento de proyectos o redireccionamiento. O sea, tratar de hacer proyectos que consuman menos recursos para poder seguir adelante. Pese a que el argumento de Estados Unidos para asfixiar la economía venezolana con medidas unilaterales es la lucha por la libertad de sus ciudadanos y la democracia, estas medidas afectan el aparato financiero y de importación de alimentos, medicinas e insumos para cubrir las necesidades de todos los rubros que establecen a un país y sus ciudadanos. Venezuela posee la más grande reserva de petróleo del mundo, con 309.000 millones de barriles, lo que representa, según la OPEP, el 20% de todo el petróleo que hay en el mundo. Además, la nación bolivariana cuenta con reservas de coltán valoradas en más de 100 millones de dólares. Este mineral se usa para fabricar algunos componentes de dispositivos móviles, smartphones y la mayoría de equipos electrónicos. A esto se le suma minerales de alta calidad como la bauxita, el oro, diamantes y torio. Venezuela es un país que forma parte ya de la lucha geopolítica, que en estos momentos se encuentra en reordenamiento, por lo cual sus recursos son ostentados por las grandes potencias que se disputan el control político-económico hoy. El periodismo, catalogado por el galardonado escritor latinoamericano Gabriel García Márquez como el mejor oficio del mundo, es una labor de investigación, de análisis y de responsabilidad social que no solo informa, sino que forma. Les invitamos a ver y escuchar cada versión necesaria, sobre todo para ayudar a que la realidad sea un poco mejor para cada quien. Hemos llegado a nuestra primera pausa, pero al regreso seguiremos con Emilio Hernández, profesor de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela. Ya venimos, presentamos Atomun. Avanzamos con más de Atomun y en este capítulo especial dedicado a los crímenes del bloqueo. A pesar de las limitaciones producto de las acciones coercitivas unilaterales que violan el derecho internacional, el Estado venezolano mantiene un esfuerzo en inversión en el sector tecnocientífico. Programas como el Plan Canaima, Infocentro, la Agencia Bolivariana Aeroespacial, entre otras instituciones, siguen de pie con el talento venezolano y el apoyo en planes especiales de emprendimiento. Sigamos con más de nuestro análisis y el invitado, Emilio Hernández. La tecnología es una herramienta fundamental para el avance tecnocientífico de cualquier país. Venezuela durante los últimos 20 años, bajo la administración de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, hicieron una inversión que erradicó el analfabetismo en el año 2005, un logro certificado por la UNESCO. En el año 2012, la FAO reconoció que Venezuela había reducido el hambre y la pobreza por debajo del 50%. 2 años más tarde comenzó el ataque a la economía. ¿Coincidencia? En el país existen misiones sociales dedicadas a atender sectores de educación, salud, deporte, tecnología y planes de protección social.
A esto se le suma la entrega de más de 2.500.000 viviendas en todo el país, el lanzamiento de un documento electrónico con tecnología QR llamado Carnet de la Patria y planes de alfabetización tecnológica que se mantienen pese al bloqueo. En 2018, el gobierno de Venezuela lanzó la criptomoneda que se denominó Petro, y con esta decisión, el país bolivariano se convirtió en el primer estado en lanzar una moneda digital con la intención de comercializar con ella. La inversión social en Venezuela representa el 75% del presupuesto nacional aprobado por el gobierno, un alto porcentaje comparado con otros países de la región. Actualmente, la manera en cómo Venezuela importa productos y servicios se encuentra en escenarios inimaginables, que no son regulares en las propias leyes comerciales que suele defender a capa y espada los Estados Unidos. Por lo que preguntamos, ¿Estados Unidos realmente cree en el libre mercado o en la libertad? Específicamente en el sector tecnocientífico, Venezuela pone su atención desde las iniciativas de gobierno electrónico con software libre y la digitalización de los procesos administrativos. Estas innovaciones demuestran un compromiso de los tecnólogos que desarrollan en el país y resisten al bloqueo. Pero, ¿hay manera de ser autosustentable en el sector? El sector de la investigación en ninguna parte del mundo es completamente autosustentable. Incluso los países con mayor nivel de liberalismo económico tienen un Estado que financia la investigación, sobre todo la investigación básica. Si tú estás investigando cosas genéticas o investigación fundamental en las áreas, en las ciencias básicas como física, química, matemática, biología, esas investigaciones no tienen un retorno inmediato. Es decir, el sector privado no se mete en eso en ninguna parte, ¿no? Entonces los estados son los que financian ese tipo de investigación. Otro tipo de investigación sí es soportado por el sector privado. Pero resulta que en Venezuela y en muchos países, países en vías de desarrollo, ni siquiera el sector privado cree en la investigación. Entonces suele ser un sector privado que no contribuye para nada a la investigación, sino que si tiene alguna necesidad busca soluciones llave en mano, es decir, soluciones ya hechas, resueltas en otros centros de investigación del mundo, de manera que el sector privado es muy mal apoyo para la investigación en general. A pesar del bloqueo, siguen habiendo proyectos de desarrollo tecnocientífico. Sí, yo he visto sobre todo proyectos vinculados con desarrollos de pequeña escala, por ejemplo, tratar de crear harinas alternativas a las harinas que tradicionalmente hemos consumido, como la harina de trigo, que es importada, o la harina de maíz, que se produce en modalidad casi monopólica. Sí he visto proyectos proyectos de corta duración, tratando de resolver problemas puntuales en la crisis. ¿Qué le dice al tecnólogo o al científico que quiere desarrollar e innovar en Venezuela? Yo considero que en estos momentos que la crisis económica o producto de los bloqueos financieros es real, son bloqueos externos, yo creo que el Estado debería hacer esfuerzos titánicos para al menos mantener disponibilidad informativa a la comunidad científica y a la población en general. Es decir, quizás no financiar en estos momentos laboratorios muy costosos, pero sí por lo menos conectividad a Internet, fomentar proyectos para poder compartir información oportunamente, es fundamental para poder optimizar los recursos en estos momentos. Es decir, es un tema de optimización del acceso
al conocimiento y de compartir el conocimiento. Ya vendrán tiempos en los que proyectos, digamos, de naturaleza costosa, pues tendrán lugar. Venezuela fue aislada del sistema financiero internacional por presiones de Estados Unidos a bancos e instituciones financieras que son vitales para la adquisición de cualquier producto o servicio que necesite la nación. Estamos hablando de alimentos, medicamentos e insumos para la reparación de las plataformas mecánicas y tecnológicas. A pesar de tener los recursos para pagar todo, hoy Venezuela debe importar bajo métodos inimaginables para sortear el bloqueo. Hemos llegado a nuestra segunda pausa en este capítulo especial de Atomo, dedicado a crímenes del bloqueo. Ya venimos. Sostener una posición política distinta a la de Estados Unidos no debería causar ningún problema. Si hablamos de soberanía e independencia, desde la llegada del presidente Hugo Chávez se desarrollaron proyectos en ciencia y tecnología que hoy son base de la resistencia ante un feroz ataque sustentado en intereses políticos internos y foráneos que alimentan el asedio. Julio Borges, Juan Guaidó, Carlos Vecchio, Marco Rubio, Mike Pence y Donald Trump son algunos nombres de los artífices de este bloqueo. Pese a las limitaciones ocasionadas por el bloqueo, el sector de la ciencia y tecnología busca adaptarse e innovar. Ejemplo de ello es el movimiento Hackathon por la Patria, en el que grupos de tecnólogos y desarrolladores compiten para el mejoramiento de áreas como el turismo o la banca pública. Este grupo nace como respuesta a las necesidades tecnológicas de la nación y se conforma de hackers que hacen trabajo colaborativo con software para lograr en distintas áreas la independencia tecnológica. Las tecnologías libres representan para Venezuela eso, libertad, pero libertad de conocimiento, libertad de acción, libertad de estudio y de comprometerse realmente con los sectores. Bueno, la experiencia ha sido muy agradable porque nos hemos dado cuenta de muchas cosas que tiene Venezuela. Hemos hecho una serie de investigaciones sobre las plataformas existentes, sobre iniciativas ya existentes y vemos que es un nicho muy interesante de trabajo porque nada, demuestra las capacidades que tiene Venezuela, el potencial que tiene Venezuela y hemos podido tratar de hacer la estructura completa de lo que pensamos que puede ser la propuesta para el modelo turista nacional, el modelo económico. Esperamos que todas esas herramientas que se puedan desarrollar permitan cambiar la realidad, la realidad del venezolano común, la realidad social, la realidad económica que estamos viviendo y podamos llegar, como lo decía nuestro comandante y como lo ratifica el presidente Nicolás Maduro, llegar a ser un país potencia. Tenemos muchas capacidades que muchas veces no explotamos, no sabemos cómo explotar. Y este tipo de eventos, como el caso del Hackathon, como el caso de la FitBank, siento que nos pueden llevar justamente a eso, a un desarrollo de la nación. El denominado Nuevo Comienzo Industrial pretende diversificar su oferta productiva, más allá de la dependencia petrolera, haciendo uso de la innovación, la economía digital y el desarrollo de tecnologías soberanas para la captación de inversiones en aras de la sustitución de importaciones. A nivel petrolero va a permitir el monitoreo eficaz, constante, permanente de los pozos petroleros, de tal manera que si por alguna eventualidad, como estaba ocurriendo en el pasado, en los sitios donde estos dispositivos están cableados, se roban los cables con estos dispositivos, no hay esa posibilidad, puesto que el monitoreo se hace por vía remota y eso permite que al instante uno pueda saber el estado de los pozos, los niveles de productividad, etc.
pero además la compuerta en sí, el dispositivo en sí, genera, en el momento de su fabricación, genera puestos de trabajo, genera líneas de investigación para las mejoras constantes, es decir, esto permite ese encadenamiento productivo que la ciencia puede aportar al país y que la tecnología nos va a poder brindar las posibilidades de salir de estos problemas que tenemos en estos momentos. Y eso es básicamente el eslogan de la feria, un nuevo comienzo industrial para Venezuela. Aglutinar a un ejército de innovadores que promuevan la solución de las debilidades implica la aprobación y generación de licencias para el uso de software. Esto es parte del trabajo sistemático que viene impulsando el Centro Nacional de Tecnología e Información, CNTI. Desde el Centro Nacional de Tecnologías de Información, CNTI, hemos venido construyendo una serie de proyectos, una serie de iniciativas importantes, estratégicas para el país, sobre todo para desarrollar las tecnologías necesarias para dar ese salto de la economía dependiente, monoproductora, rentista, a una necesaria economía productiva, heterogénea, diversa, donde la tecnología sea ese eje transformador de toda la economía. Las tecnologías se han convertido hoy en día en ese eje que transforma rápidamente la realidad. Vemos cómo el sector, por ejemplo, financiero, está siendo fuertemente impactado por las tecnologías emergentes y esto se da a lo largo de todas las cadenas productivas. Pero ese desarrollo tecnológico es importantísimo que en nuestra patria se desarrolle siguiendo y atendiendo los principios y valores de soberanía, de independencia. Es eso lo que intentamos nosotros construir desde el Centro Nacional de Tecnologías de Información. El bloqueo económico perjudicó la realidad venezolana con el objetivo de cambiar o sustraer de raíz un proceso político elegido electoralmente. Hablar de Venezuela es hablar de un país donde coexisten tanto gobierno como oposición, instituciones y, aunque usted no lo crea, un presidente autoproclamado, que sin haber sido elegido por nadie, logró el embargo de Citgo, filial de la empresa estatal petrolera PDVSA, incita a golpes de Estado por todos los medios posibles y aún así exige libertad. Venezuela sigue resistiendo la presión de la potencia económica y militar más grande del mundo, con una visión de futuro basada en la inversión y protección social, que es ejemplo para el mundo. Hemos llegado al final de este especial de Atomun, donde reflejamos cómo el bloqueo económico de Estados Unidos afecta la vida de un país que resiste de manera activa. Agradecemos al profesor de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, Emilio Hernández, y recuerden seguir conectados a nosotros a través de nuestras plataformas en redes sociales. En Facebook y Twitter pueden encontrarnos como Atomun Telesur y, si lo prefieren, en mi cuenta en Twitter, @JackTelesur. Será hasta una nueva travesía cognitiva. Nos vemos en una próxima ocasión, viajeros del saber.